Buenas, buenas. Vamos a borrar esto. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Por estos lados ya estamos con el otoño que ya está más fresquito. ¿Cómo andan por ahí? Hoy tenemos encuentro con Lili, con Lilian, que es una querida amiga y compañera de este camino, con la que vamos a estar compartiendo un ciclo más de este ciclo de sanación, de diferentes herramientas de sanación. Y y con Lili ahora vamos a compartir lo que ha sido y es la alimentación como camino de sanación, ¿no? Todo lo que ella ha transitado y todo lo que ha experimentado desde este camino que es el veganismo. A ver si se suma. Opa. Fue rápido. ¡Ay! Nati, ¿Cómo va? bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Cómo Bueno, me estás? alegro. Bueno, bienvenida a este espacio de encuentro que ha sido así un ciclo pensado para compartir con amigos, con compañeros de camino, digamos, en las diferentes propuestas que tienen, ¿no? Y los diferentes recorridos de aprendizaje y también de sanación. Entonces, qué importante también contar con tu presencia y con todo lo que... Ay, ahí se me perdió Lili, me parece. A ver, o me perdí yo. Ya, no sé, Ah, algo pasó, pero ahí volví. ahí, ahí. Se me había sido. Bueno, Sí. esto, ¿no? Como contar con el recorrido de lo que ha sido para vos y de lo que es, ¿no? Este mundo del camino de la sanación a través de los alimentos y a través de todo lo que te ha traído a vos. Así que un poco como compartir eso, contar que tenemos el gusto de que Lili resida y parece que se va a quedar por acá, al menos por un tiempo. Parece. La trajo el 2020, la trajo por estas tierras y también eligió quedarse acá en compañía de gente muy querida, de un compañero muy querido. Eh, pero bueno, un poco eso, Lili, que nos cuentes cómo es que llegás al mundo de la alimentación o cómo ha sido tu recorrido. O sea, cómo es que vos empezás a sentir que la alimentación es tan significativa para tu proceso, para tu vida. Contanos de vos, de cómo llegás, de cuánto tiempo hace que estás, contanos todo, lo que tengas ganas de Todo. contar y ahí vamos interactuando. Bueno, en realidad este camino empieza siendo muy niña. Yo empiezo a cocinar desde muy chica. Mi madre, no recuerdo bien si en unas vacaciones o como en una actividad de extra clases, me metí a unos cursos de cocina y a mí me encantó. Fue como, wow, me encontré ahí como en un mundo maravilloso en donde podía hacer cosas, en donde podía crear. Y bueno, fue como una niña descubriendo un montón de cosas, experimentando, haciendo desastres en la cocina, obviamente. Eh, y bueno, eso como que siempre estuvo ahí, pero en el momento en que yo termino, digamos, el colegio, la escuela, y tomo la decisión como de, bueno, ahora qué voy a hacer con mi vida, no elijo ese camino. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque simplemente me parecía que, no sé, no.
voy a vivir de cocinar, como que me parecía como, no sé. Y en ese momento yo elijo estudiar una carrera que tiene que ver con comunicación y termino siendo redactor en agencias de publicidad. Chan. Bueno, ahí, Rimbombante. rimbombante. Ahí, Ahí en empiezo Colombia, ¿no? Recordé. en Colombia, sí, en Colombia. Esto es en Colombia. Y ahí yo trabajo 10 años en agencias de publicidad. Eh, bien, digamos, como cómoda. Viste que a veces la comodidad como que te jode un poco el resto de la vida porque estás cómodo y no haces nada más porque estás cómodo. Y en una crisis, digamos, ahí como entre los 28, los 30, empiezo como a cuestionarme un montón de cosas de, bueno, esto realmente a mí no me hace feliz, no me gusta, y empiezo a trabajar para ir por ese sueño de empezar a cocinar, o sea, de irme a estudiar cocina en realidad, porque yo nunca dejé de cocinar, ¿no? O sea, cocinaba en los eventos familiares y en cosas así, como que siempre estaba ahí yo metida haciendo cosas. Y empiezo a trabajar para ir por ese sueño, ¿no? A mí me gusta la cocina y me gusta mucho viajar también, y esa era otra cosa que yo quería hacer mucho. Entonces, trabajé mucho durante 2 años, así como tremendo, ahorrando, y decidí hacerme un viaje por Latinoamérica hasta la Argentina, que fue donde yo estudié cocina. Eh, ahí, bueno, ahí me encuentro obviamente las escuelas de cocina siempre son escuelas en que te enseñan de la escuela francesa, ¿no? Entonces te enseñan cocina francesa con mucha carne, muchas salsas, mucha mantequilla, mucha grasa. Eh, y una vez termino yo la escuela y empiezo como a trabajar, en realidad a medida que iba haciendo la escuela, yo encontré en Buenos Aires un trabajo de cocina como a los 20 días de haber llegado, si nunca había trabajado en una cocina, empecé a trabajar en cocina en paralelo a estos estudios que estaba haciendo. Y ahí como que me encuentro como con una realidad que es la cantidad de alimento, ¿no? Sobre todo con el tema de las carnes. Empezar a manipular kilos y kilos de carne y recibir kilos y kilos de alimentos, a mí como que me empieza a hacer algo acá en mi cabecita que me dice, va, ¿y esto? ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿dónde se produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué efectos está generando como en el territorio donde se produce? Y bueno, toda esa inquietud me empieza a mí como a hacer ruido y empiezo a estudiar y a investigar. Y ahí en ese momento yo decido empezar a llevar una dieta vegetariana. Si bien yo no comía muchas carnes antes, en ese momento como que tomé esa decisión. Y unos años después de transitar por el vegetarianismo, decidí empezar a seguir una dieta vegana, que es la que yo en este momento tengo. Y el veganismo, obviamente, cuando tú decides hacer ese cambio de estilo de vida, de llevar una alimentación así, tienes que empezar a preocuparte por varias cosas, ¿no? Que en realidad no quiere decir que quienes lleven una dieta omnívora no deberían preocuparse por lo que comen, ¿no? Porque básicamente comemos mínimo 3 veces al día y todo eso que nosotros comemos va en definitiva a alterar nuestro cuerpo. Es como el combustible que le estamos dando a nuestro cuerpo. Y ahí es importante como eso, ¿no? Como realmente qué le damos al cuerpo. Y eso como fue como una gran incógnita que me empezó a mí a surgir. Y bueno, el vegetarianismo me llevó a empezar a seguir una alimentación consciente, a preocuparme más por lo que como y empezar a explorar ahí en la fermentación y como a empezar como a adentrarme en eso y descubrir que el alimento es una herramienta súper poderosa para sanar el cuerpo. Y es como algo tan sencillo porque es algo que tenemos ahí, o sea, que lo hacemos todos los días y es como pensar en eso, ¿no? De qué manera yo puedo transformar mi vida a través de lo que como, del combustible que le doy a esta máquina, a este territorio que es mi cuerpo.
Ajá. Lili, ¿y cómo llegaste? Bueno, entonces eso, empezaste a trabajar en cocina y ahí hiciste como un quiebre en también en tu forma de alimentación y también me imagino que en alguna medida en tu forma de vida, ¿no? Porque siempre que vamos cambiando. eh, ¿Y cómo es que empezás como a crear? Porque ruda y vegana, así como, ¿no? Como algunos ya te conocen, no tiene 2 días tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vas creando esto de decir, bueno, paso de la dependencia quizás de un restaurante o de donde sea que estabas trabajando a decir, bueno, voy a ir, y cómo es que surge esto de ir indagando en los fermentos, ponele, ¿no? ¿Cómo es que vas recorriendo ese camino de aprendizaje? Bueno, claro, yo empiezo a trabajar en restaurantes y los restaurantes siempre empiezas a encontrar como un montón de situaciones bueno, que están lindas en un momento, pero en otro momento ya empiezan a hacerte un poco de ruido, ¿no? Mm. Y sobre todo a nivel físico, porque el trabajo en restaurante es muy exigente a nivel físico, es desgastante, es agotador, si bien es lindo en el sentido que tiene mucha adrenalina y tiene todas estas cosas que en algún momento están buenas, después de un rato es como que, bueno, no están tan buenas. Ahí yo Claro. decido empezar a cocinar en mi casa, esto es en Buenos Aires, empiezo a hacer comida vegetariana en ese entonces y empiezo a hacer comida para vender. Siempre pensando que la comida estuviera hecha con la mejor materia prima, con procesos adecuados de transformación, buscando que ese alimento cumpla la función de nutrir y Claro. de ayudar a las personas a estar bien, ¿no? Eh, y después de ese tiempo, como de estar cocinando, después me fui a vivir a Chile, ahí estuve trabajando en otro lugar, que era un lugar donde hacían picles. Yo empiezo a fermentar, porque ahí ya empiezo yo a seguir una dieta vegana, empiezo a llegar al mundo de la fermentación, buscando también una manera en que los nutrientes del alimento que yo consumo realmente mi cuerpo los pueda aprovechar, porque muchas veces pasa que tenemos deficiencias nutricionales y no es porque no estemos consumiendo los nutrientes adecuados, sino porque nuestro cuerpo no tenemos esos mecanismos que nos ayuden a asimilarlos adecuadamente. Y ahí Ujú. entran los fermentos, porque los fermentos nos ayudan a regular todo nuestro sistema digestivo, ayudan a regular todo esto que se llama microbiota, que son todos esos microorganismos que se encuentran ahí, que son los encargados de ayudarnos a sintetizar esos alimentos y poderlos transformar adecuadamente para que los podamos asimilar. Y ahí en ese momento, después de terminar esa etapa de mi vida, de vivir en Chile y trabajar ahí, empieza como esto, ¿no? Ruda y vegana realmente como tal, digamos como emprendimiento tal, a pesar de que lleva todos esos años, Mm. era como algo que yo llevaba, compartía recetas, pero así como que no, digamos que la pandemia me puso ahí como, bueno, en este momento eh, empiezo a expandir este emprendimiento, a ponerlo al servicio de las personas que están del otro lado. Mm. Y fue un poco eso, ¿no? Como la pandemia, yo estaba recién llegada a Uruguay, no tenía la manera de conseguir un trabajo, digamos, porque era una situación Claro. bastante caótica. Y ahí en ese momento dejo digamos, como que sigo compartiendo recetas, pero empiezo a hacer los talleres virtuales y empiezo como a, a- a compartir todo ese conocimiento con las personas. Y, Ujú. y como, digamos que el propósito un poco es inspirar a la gente a que transformen su vida a través del alimento. Digamos que así como resumido, así surge Ruda y Vegana un poco como en la pandemia y de un trabajo, digamos, que venía de tiempo atrás, pero como tal surge ahí, Ok. como marca personal, digamos.
Claro, Ujú. sí, sí, como teniendo un lugar, ¿no? Claro. Como, Lili, ¿y qué considerás vos o qué te parece a vos que es esto del, ¿no? Entrar en el mundo como de la sanación o decir, bueno, a ver, Lili, contame a ver qué considerás vos o qué ejes son los que te llevan a decir que o qué aspectos a tener en cuenta para la sanación a través de los alimentos. Sí. A ver, el alimento tiene algo que se llama un perfil epigenético, que esto quiere decir que es capaz de transformar nuestros genes. Si bien, digamos, nosotros podemos tener predisposición a sufrir ciertas enfermedades porque nuestra mamá, nuestro abuelo, etcétera, lo Ujú. tuvieron, está como comprobado que es realmente el medio lo que hace que tú puedas llegar a desarrollar ese tipo de enfermedades. Y a través del alimento nosotros podemos cambiar, digamos, esa historia, como que no estamos condenados a padecer enfermedades por herencia, digamos, en otros Claro. aspectos también de diferentes terapias holísticas, también uno puede ahí también ahondar y darse cuenta que, bueno, no es así. Ujú. Entonces, el alimento tiene esa fuerza, ese poder de transformar nuestros cuerpos, de sanar el cuerpo. El cuerpo tiene mecanismos propios de sanación y de regeneración siempre y cuando nosotros lo dejemos. Si nosotros todo el tiempo lo estamos llenando de alimentos que lo intoxican, que lo ensucian, esa sanación no se da, porque el cuerpo obviamente está ocupado tratando de procesar toda esa basura que le estamos metiendo. Entonces, cuando Claro. nosotros empezamos a, ingerir alimentos que realmente tengan o sea, que sean alimentos limpios, que sean alimentos sanos, que sean alimentos con características energéticas que también vayan de acuerdo a lo que realmente necesito, el cuerpo empieza en esos procesos de regeneración y de sanación. ¿Y cómo sé, por ejemplo, Lili, que en esto como de ir también, ¿no? Me imagino que en este proceso que vos haces también de investigación, porque yo sé que vos investigás todo el tiempo, y que sos una apasionada por este mundo de los alimentos y qué otras cosas puede traerte. Pero pensando así como en esto de ver como camino de sanación, ¿qué podríamos como empezar a ponerle, no, yo estoy acá y tengo no le doy mucha atención a mi alimentación? Algunos aspectos para poder ir observando eh, en mi dieta, en mi día a día, como qué puedo ir observando, practicando, como para ir viendo realmente qué alimento me está, o puede ser, o una práctica que me mejore, por ejemplo, cierta digestión, o decir, bueno, mirá, yo tengo cierto tema y no he podido sanarlo, ¿no? No sé, de digestión, ponele. Bueno, Bueno, como, qué pequeños tips o pequeñas prácticas, prácticas. ahí va. Bueno, yo considero que lo principal y lo más importante es empezar a comer alimentos, o sea, comida real. Y a esto me refiero a chao paquetes, chao comida ultraprocesada. Eh, Todas estas cosas obviamente van a alterar nuestro cuerpo, van a alterar el equilibrio también de esto que les decía antes, que es la microbiota, que es súper importante porque si nosotros tenemos una microbiota en balance, muchos de nuestros mecanismos y muchos de los mecanismos que se generan en el cuerpo van a estar bien. Entonces, bueno, lo primero eso, como comer comida real, sacar los ultraprocesados, tratar de empezar o tratar de alimentarnos como con más frutas, más verduras, tomar agua, bueno, cosas que por ahí parecen un poco básicas, ¿no? Pero que a veces nos olvidamos porque estamos inmersos en una sociedad en la que nos dijeron, bueno, nada, por ahí un paquete no te hace mal, te facilita la vida. Entonces, nada, como que pensamos que de esa manera nos estamos alimentando cuando en realidad no nos estamos alimentando, nos estamos desenvenenando.
Otras prácticas que podemos empezar a tener y que nos pueden ayudar ahí como en estos procesos de limpieza y desintoxicación es incorporar los jugos verdes, que son así como una práctica que está buena porque nos ayuda a limpiar el cuerpo, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo. Empezar, bueno, consumir fermentos, yo siempre, sobre todo en esto que tú mencionabas con el tema de la digestión, los fermentos son como súper buenos aliados en esos procesos. Si tenemos problemas de digestión, incluir alimentos fermentados van a ayudar que nuestra digestión mejore. Y si nuestra digestión está bien, nuestro cuerpo empieza a estar bien. Vuelvo y recalco, el intestino es súper importante, el intestino es como un segundo cerebro. En el intestino se genera el 70% de la serotonina del cuerpo. Entonces, si nuestro intestino está sano, vamos a estar también sanos, vamos a estar de buen humor, vamos a estar alegres, muchas depresiones empiezan ahí, en un desbalance de la microbiota. Entonces, esa como súper importante, empezar a sanar nuestra relación con el intestino, con nuestro cuerpo, y tener algo que yo siempre le recomiendo a las personas que hacen procesos conmigo de desintoxicación o que los asesoro en cambios de hábitos, es también empezar a tener una escucha del cuerpo. Nosotros sabemos qué es lo que nos cae mal, o sea, quizás nos hacemos los locos, pero tenemos claro qué es lo que nos cae mal, porque nos sentimos inflamados, porque sentimos como dolor en el estómago, inflamación, dolor de cabeza, algo nos pasa en la piel, sabemos qué es lo que nos hace mal. Entonces, como empezar a tener ese diálogo constante con el cuerpo es súper importante. Lili, y por ejemplo, sé, en esto de pensar, ¿no? De esto de los cambios que vos decías, bueno, pasé de una dieta vegetariana a una dieta vegana, ¿no? Que en realidad hay muchas personas que hoy están optando también por ese tipo de alimentas, por alimentarse así desde, este, entonces, ¿qué opciones o vos creés que eso se da así como, porque es un camino también, ¿no? De aprendizaje y de mucha sanación para quien lo elige. Eh, ¿Cómo, o sea, cómo vos lo viviste, pero también como qué invitación te trae, ¿no? Conectar con eso y también como si, si es paulatino, ¿no? O cómo es que lo vivís vos, o cómo creés vos que eso también está bueno transitarlo para quien lo está eligiendo. O sea, porque si es un corte abrupto, ¿no? Con algunas, yo qué sé, con lácteos, ponele, ¿no? Que digas, bueno, no, corto abruptamente. O cómo podés hacerlo, o cómo sentís vos que es un proceso que sea más saludable también con el cuerpo. Bueno, yo creo que el cambio se puede dar de un momento a otro, no es necesario hacer, digamos que la transición se puede necesitar en el caso de que queramos ir poco a poco y dejando. Ajá. Es un cambio que, como todo cambio, ¿no? Es algo que requiere voluntad Claro. y disciplina, obviamente. O sea, no es que de la noche a la mañana lo puedo hacer. Y como todo cambio, siempre hay resistencia, ¿no? Porque nuestro cuerpo ante los cambios recibe una señal como de que, acá hay algo que está pasando, no está bien, y nuestro cuerpo, obviamente, nuestro cerebro, obviamente, envía señales de que está todo mal porque ante algo nuevo es la manera como reacciona. Eh, pero bueno, siempre es importante cuando se hacen este tipo de cambios, estas transiciones de dietas, contar con una asesoría, investigar, leer, porque ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, bueno, ya, no como más carne. Y entonces empiezan a consumir alimentos que hay, obviamente, como en toda industria, hay alimentos procesados veganos, pero que no son saludables. Entonces empiezan a consumir un montón de productos que están elaborados con harinas, eh,
Mucha gente por ahí dice, va, yo me volví vegetariano y me engordé, o me volví vegano y me engordé. Claro, porque empiezan a consumir este tipo de alimentos que obviamente tienen una carga de carbohidratos enormes y obviamente se van a engordar. Entonces, siempre es importante esas transiciones, hacerlas con conciencia y buscar asesoramiento, leer, investigar, eh, fijarte también como realmente estoy consumiendo todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. Eso es importante para no tener deficiencias nutricionales, como contar con eso, saber realmente qué le estoy dando a mi cuerpo y si estoy cubriendo los requerimientos que mi cuerpo necesita, ¿no? Eh, entonces, esa es una manera, digamos, como hacer, eso ya va a depender de cada persona, si lo quiere hacer paulatinamente o si de un día para otro, no sé, supongo que es como dejar el cigarrillo, yo nunca fumé, pero hay gente que para dejar de fumar empieza a bajarle la cantidad de nicotina que su cuerpo recibe y hay personas que lo hacen así como de un día para otro y dicen no fumo más. Yo creo que es un proceso muy personal. En mi caso, digamos que yo pasé de una dieta vegetariana a una dieta vegana, pero fue vegana de un día para otro. Dije, bueno, está, no consumo más lácteos y así fue, no consumo más lácteos, no consumo más huevos. Eh, pero bueno, es como muy personal para mí. Claro, sí, sí, eso es como todo proceso de sanación también, ¿no? Cuando uno trabaja, o sea, cuando uno conecta con su sanación, es como, bueno, hay algunos, este, caminos o algunas opciones, pero también uno va haciendo como su propio proceso de sanación, ¿no? Me quedaba pensando en esto, Lili, que yo tuve la oportunidad, así, de compartir contigo y con, bueno, y con otras chiquillas también, pero que fue para mí súper interesante, que fue hacer como un El detox, proceso depurativo. este, eso, el proceso depurativo. ¿Por qué es importante? Y para mí fue como muy revelador, fue la primera vez que hacía algo así y fue muy revelador de muchas cosas, o sea, de, de consumir alimentos de una manera muy diferente a la que consumo habitualmente, no solo el tipo de alimento, sino la forma de consumirlo, sino también todo el proceso interno que generó eso, ¿no? Todo, todo un montón de eso, de depures, internos y externos, pero ¿por qué y para qué es importante realizar algún tipo de esos procesos para nuestro organismo, para nuestro cuerpo? Yo sé o sea, que vos generás además propuestas así cada cierto tiempo, más o menos, capaz que también contar cada cuánto está bueno hacerlo, y en qué realmente, porque yo siento que eso también es como, son prácticas de mucha sanación, muy poderosas, sin duda, pero ¿desde dónde, o sea, en qué repercute, por qué es un proceso de sanación y como práctica de sanación en la alimentación, y más o menos cada cuánto sentís que es importante realizarlo? O si hay un periodo del año, eso. Sí, bueno, los procesos depurativos son herramientas justamente para esto que te decía, para desintoxicar el cuerpo y permitir que el cuerpo vuelva a ese estado de poder regenerarse. Son procesos que se hacen justamente para desintoxicarnos, porque nuestro cuerpo está intoxicado de un montón de cosas que le hemos dado toda la vida, ¿no? Y no solo que le hemos dado, sino que también están en el ambiente, en el agua que tomamos, en lo que nos ponemos en la piel, bueno, en un montón de factores que andan por ahí dando vueltas. Entonces, estos procesos, el mínimo debería ser una vez al año hacer un proceso de estos de limpieza. Generalmente se hacen en los cambios de estación, de la estación media. Entonces puede ser en la primavera o en el otoño. O sea, ahora Ujú. sería un buen momento para hacer un proceso de estos. Ujú. Entonces ahí vamos preparando a nuestro cuerpo. Nosotros acá en esta parte del planeta vamos a entrar en una estación
que va a estar más frío, que vamos a necesitar que nuestras defensas estén más arriba, porque obviamente podemos llegar a enfermarnos de más resfriado, más gripes, etcétera. Entonces, en estos procesos lo que hacemos es limpiar órganos. El cuerpo tiene órganos que de manera natural limpian el cuerpo, pero como digo, están tan intoxicados que no están pudiendo cumplir esa función. Entonces, nuestro hígado es como el gran filtro del cuerpo, está completamente lleno de toxinas. Y esas toxinas no solamente son alimentos, son emociones. En el hígado se almacenan todos los enojos, las iras, las frustraciones. Entonces, cuando hacemos estos procesos, no solamente estamos empezando a ayudar a que estos órganos empiecen a cumplir como su función adecuada, sino que también empezamos a tener un montón de claridad mental. O sea, eso es algo que pasa, ¿no? Mágicamente, de un momento a otro, es como, wow, ¿qué pasa acá? Empezamos corre la cortina. Sí. Es como que, ¿y ahora cómo fue? Claro. Te corren así, es como correr un velo, ¿no? Como en otra... Claro, y empezamos a tener, y empieza como a bajar un montón de información, porque todos esos canales empiezan a estar más limpios. Entonces, ahí está pudiendo llegar todo. Y eso, empezamos a tener más energía, digamos a nivel físico, se siente uno con más energía, si bien es un proceso que por ahí al principio obviamente cuesta, porque o sea, hay que cambiar, hay que dejar ciertas cosas, y cuando empezamos como con esos procesos de limpieza, a medida que pasan los días, empieza uno a sentir más energía, a sentir como los pensamientos mucho más claros, empieza uno como a tomar decisiones importantes incluso, o sea, dentro de los procesos, estos procesos depurativos, hay gente que se separa, hay gente que, o sea, pasan cosas. Sí, pasan cosas. Claro. Sí. Porque es como tú dices, como que se te corre un velo y empiezas a ver con claridad un montón de cosas. Sí. Se empiezan a liberar un montón de emociones también. Es súper interesante, es muy, muy lindo. A mí el proceso depurativo es una belleza, es muy, muy bello. Sí, sí, yo puedo además compartir desde la vivencia, o sea, fue duro, porque no voy a decirle chiqui. Además cuando yo no soy una persona ordenada para mi alimentación, en general, y este proceso sí me llevó a el orden de la alimentación, la atención y a eso, como a ver cosas que dije no entendía mucho en realidad. Y bueno, está, y también tener experiencias sensoriales muy diferentes, porque obviamente había cosas que yo nunca había consumido y que, bueno, era o consumir eso o no sé, tomar agua todo el día. Y tampoco estaba dentro de la propuesta que no comiéramos, entonces era como, bueno, me animo a esta vivencia y sí, fue y es, creo yo, una experiencia que yo animo al que esté por ahí necesitando hacer eso, porque es como un barrido, ¿no? O sea, es como barres en todos tus planos, ¿no? En el físico, en el mental, en el emocional, es como en los sutiles, en todos tus campos, eso te da, no sé, te apertura a otra cosa, ¿no? Si nunca lo hiciste, como fue mi caso, o sea, fue como, ¡wow! Mirá, y de haberlo logrado, ¿no? Porque en los primeros días son difíciles y te desafía un montón, ¿no? Te desafía a decir, y ¿estás seguro que no claudico? Y ahí creo que, bueno, obviamente que el acompañamiento de Lili ahí es fundamental, ¿no? O sea, no es para hacerlo solo, creo yo, a no ser que tengas mucha voluntad, así, pero igual, el hacerlo en grupo, el hacerlo con alguien que te vaya acompañando, y que vaya guiando, que vaya ahí como diciendo, hey, es un proceso bien de sanación,
por eso creo que es bien importante el animarse a hacerlo. Cuando haya ahí alguna propuesta de Lili, háganla porque es verdadero. Si no es ahora, que sea en primavera, no sé. Es, O sea, anímense, capaz que es más fácil llevarla en primavera porque, bueno, porque no tenemos tanto, está más calorcito. Yo la hice ahí. Me no, resultó, es como un reseteo, es sí, como que haces como un vaciado sí, sí, de sí, todo, ¿no? Tanto de cosas tóxicas, de creencias, de pensamientos, de programaciones, sí, es como restaurar un poco el sistema. sí, Y está buenísimo, o sea, está buenísimo. También empezar como a tener esa conciencia de por qué comemos, de si realmente comemos porque tenemos hambre o comemos para llenar un vacío emocional, como que hay un montón de cosas con las que uno empieza a conectarse en esos procesos mm, eh, sí, de conciencia con el cuerpo. sí, 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 tal cual. ¿Sí? Sí. Sí, y además también eso, para mí fue bien interesante porque también era como experimentar no solo el alimento, sino también ese alimento y esa vivencia de decir, ay, ¿esto cómo es? ¿Y ahora qué me pasa? ¿No? Y estar muy presente, te lleva mucha presencia, claridad y presencia, así como, bueno, y decir, ¿será que no te voy a tener hambre? Y que no voy a estar toda floja, no, nada que ver, o sea, eso también me parece que a veces nos genera como eh, ciertas resistencias o miedos, ¿no? Este tipo de prácticas que no son tan habituales, o sea, pero que bueno, o en general no es tan habitual, pero que ojalá se empiecen a hacer más, ¿no? Es que nunca lo hacemos, o sea, nunca lo hicimos, nunca nos dijeron que deberíamos hacerlo y eso no está bien, porque es como te decía antes, o sea, tenemos unos filtros en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un auto, lo llevamos Sí, una vez al año, no sé, a que le cambien los filtros, para que un poco funcione bien, antes también, un depende poco del antes uso, también, para que depende funcione del bien. uso. Bueno, yo no tengo auto, para que funcione bien. ¿Y cómo es posible que no le hagamos un mantenimiento nosotros a esos filtros de nuestro cuerpo para que esta máquina Claro, hermosa funcione bien? claro, sí, fluya con la vida. Claro, Claro, claro. tal cual. Lili, y con esto de yo sé que ahora vos estás también como, ¿cómo es? Incursionando o profundizando, ¿no? En esto de los hongos, ¿no? Fermentos y hongos, por ejemplo. ¿Cómo es que llegás o qué? Y también a darle como más ahí, ¿cómo es también esto de la fermentación? ¿Qué experiencia te trae? ¿Qué experiencia traen los fermentos? Y bueno, y los hongos también veo que fermentás hongos, no sé, yo no entiendo mucho, obvio, ¿no? Por eso vos nos contás de qué se trata todo esto. ¿Qué nos trae? ¿Qué invitación nos trae también eso? Mira, la fermentación para mí es una práctica ancestral que ha estado desde Mm, siempre en la humanidad y que desafortunadamente con la llegada de la era industrial como que se fue perdiendo un poco. La industria vino, nos homogenizó los sabores, nos pasteurizó todo, nos empezó a meter miedo de que, ay, si me como esto que no está pasteurizado me voy a morir, los bichos, las mm, bacterias, los virus, etcétera, claro, etcétera, etcétera. sí, Y son prácticas que la humanidad siempre llevó a cabo porque era la manera como tenían para almacenar alimento cuando no existía la electricidad, cuando no había heladeras en las ujú, casas. Y la fermentación tiene una cosa maravillosa que para mí es como propagar la vida, porque cuando empiezas a fermentar, tu cocina se empieza a llenar de vida, de alimentos que están vivos, que se están transformando. Y toda esa vida después va a ir a tu cuerpo, a tu intestino, para generar biodiversidad. Y entre más claro, biodiversidad yo tengo ahí, estoy más saludable, claro. hay más vida, ¿no? Ujú, Eh, entonces los fermentos para mí son fundamentales en la alimentación, más allá del tipo de dieta que lleves. O sea, sí, incluir claro. fermentos siempre va a estar bien, porque te van a
ayudar a que tus digestiones sean mejores, te van a ayudar a que esos procesos de digestión y de, como decía antes, de aprovechamiento de nutrientes se den de una manera más adecuada. Y es eso, propagar la vida, como, como poner la vida al servicio, recordar que nosotros los humanos no somos humanos. O sea, mira, por cada célula que nosotros tenemos hay 10 bacterias. Claro. O sea, por cada célula humana hay 10 bacterias. Nuestro cuerpo realmente somos más bacterias que células. Entonces, es como eso, ser conscientes de que somos un holobionte, no somos un humano. Claro. Claro. Y bueno, por ahí llegan los fermentos y mi invitación siempre es a que empiecen a fermentar. Son prácticas y son métodos súper sencillos que se pueden hacer en la casa con pocos ingredientes, no necesitan absolutamente nada extraño, ni máquinas, nada, es como súper simple la manera como se hace. Y los hongos, bueno, los hongos vienen un poco de la mano de los fermentos, o sea, también. Los hongos siempre me causaron mucha curiosidad, estos seres que crecen y que se desarrollan en la oscuridad, ¿no? Porque todo el micelio siempre es algo que no vemos y de pronto surgen estos hongos, estos seres maravillosos y que para mí son una base muy importante de mi alimentación, porque me proveen de proteína, son la única alimento que no es de origen animal que tiene vitamina D, entonces es una fuente de vitamina D, tienen aminoácidos esenciales, o sea, a nivel nutricional son importantes, sobre todo para quienes... Son poderosos. Claro, son poderosos, son medicinales también, o sea, tienen, o sea, no solamente a nivel nutricional, sino a nivel medicinal. Hay hongos que son medicinales y que ayudan en procesos de enfermedades y que están ahí. Y que también han sido usados por la humanidad desde siempre, ¿no? Claro. Y bien ahora, digamos que en estos últimos 3 años, quizás, hay como un boom de los hongos. Yo creo que todo esto empezó con el documental de Fantastic Fungi. Claro, sí. Un poco, ¿no? O sea, hay gente que viene trabajando desde antes y digamos que hubo también un boom de los hongos por ahí en los 60, pero que se fue como que se tapó, digamos, y ahora hay como un renacer de todo este conocimiento y de toda esta medicina ahí como muy, muy accesible, ¿no? Hay mucha información dando vueltas. Yo los hongos los fermento también. ¿Por qué? Porque de esta manera, digamos que la fermentación, hay varias cosas que suceden ahí, ¿no? Hay una transformación del alimento, en donde el alimento se predigiere, entonces de esta manera, cuando nosotros lo consumimos, ese alimento, a nuestro sistema digestivo le va a costar menos procesarlo. Después ese alimento cuando se fermenta también se enriquece nutricionalmente, o sea, empieza, digamos, en el caso del repollo, por decir algo. Yo hago un chucrut y ese repollo que tiene... el clásico, eso es lo más común, claro, que, ¿no? Claro, que está como más difundido, claro, si se quiere. Todos conocen. Entonces, si yo hago un chucrut, ese repollo que tiene vitamina C, cuando yo lo fermento, esa vitamina C aumenta. Claro. Entonces, se potencia. Se potencia. Entonces, cuando yo fermento, el alimento nutricionalmente se enriquece. Entonces, ahí está. Ahorro en la energía digestiva, enriquecimiento a nivel nutricional. Después hay una transformación del sabor, que eso también es importante. Entonces, yo también empiezo como a percibir otros sabores, otras cosas. A las que no estoy acostumbrado, por esto mismo que mencionaba antes, porque nos han homogeneizado tanto los sabores que hay cosas que no sabemos que existen, porque todos sabemos. No, claro. Claro. Sí, bueno, a mí me pasó, yo de chica, por ejemplo,
en mi casa, en mi familia, cocinaban bastante, y yo me acuerdo que sí, se hacía chucrut. Y después dejé o sea, después de independizarme y todo, claramente no me hice chucrut, pero ahora cuando volví, cuando fue el proceso de depuración, el detox, que volví a consumir chucrut, dije, yo me acordaba del sabor y todo. Y me parece bien interesante, porque además también ahorras energía, porque eso se cocina solo. Claro, Se transforma, se ¿no? No se cocina transforma. en realidad, pero... Pero bueno, hay gente como un método de cocinar sin fuego. O sea, Claro, hay una transformación del claro, alimento, que no se claro, da a través del fuego, pero sí hay una transformación del alimento, hay una predigestión del alimento, que la claro, hacen las bacterias, ¿no? Los microorganismos, es como los ayudantes ahí fermentando, predigiriendo el claro, alimento. claro, sí, claro, pero es bien interesante eso también, ¿no? Cómo volver quizás a prácticas que son, nada, que capaz que las vivimos hasta de niños y quedaron ahí y en esto de las tecnologías y de que a veces vas como corriendo y no sé qué, pero hay prácticas de la alimentación, que cuando querés alimentarte así bien, que son simples también de realizar, ¿no? Que es todo un tema de hábitos, así como decías antes. Sí, para mí la fermentación yo creo que se perdió quizás en la generación de nuestros padres, porque estoy segura Mm, que tu abuela, quizás mi abuela, hacía vinagre en su casa, seguramente. sí, sí, claro, Eh, entonces sí, hubo ahí en esa generación en donde obviamente apareció la industria del alimento, en donde se perdió. No se claro. perdió, se No, dejó de hacer, pero quedó sí, menos, digamos, sí, sí, claro, se redujo. se Sí, redujo, pero bueno, afortunadamente hay ahora como toda una recuperación de todas estas prácticas y es súper interesante en realidad lo que pasa ahí. sí, claro, tal cual. Lili, y contanos a todos que, por ejemplo, si tenemos ganas o tienen ganas el que está ahí escuchando ahora o o escuche después este video, eh, qué talleres, si quieren aprender, si estás dando talleres o si vas a hacer esto, procesos de detox o yo qué sé, quieren incursionar en... ¿Qué invitaciones tenés para hacernos ahora cercanas o alguna otra que quede para más adelante también? Bueno, ahora en este momento tengo un taller de alternativas a los lácteos, justamente para aquellas personas que deseen hacer esa transición a dejar los lácteos. Ujú. Dejar los lácteos es una de las cosas que más cuesta cuando se hace, digamos, como este tipo de cambio de alimentación. Y no es gratuito porque los lácteos tienen casomorfinas, que son sustancias que nuestro cuerpo nos generan adicción, nos Claro. generan placer. Mm, Eh, y tampoco es gratuito que la leche tenga esto, porque cuando un bebé nace y su madre necesita amamantarlo, eh, esas sustancias hace que se cree un vínculo entre la madre y el hijo. Entonces, sí, bueno, pero cuando nosotros crecemos ya no necesitamos de la leche de nuestra de mamá, mamá. ni la de la de ningún otro animal. Entonces, este taller, la propuesta de este taller es explorar cómo esos sabores que nosotros tenemos como culturalmente asociados a un queso, no es el queso en sí, es el fermento. Porque si tú Claro. pruebas un queso, vamos a decirle queso, aunque en realidad una horma de semillas fermentadas o de frutos secos fermentados, ese sabor te va a remitir a eso que culturalmente tú asocias a un queso. Y es el Ajá. fermento en realidad, no es tanto la No. leche, es el fermento. Ese taller es para ahora después de la semana de turismo. Es un exploratorio intensivo en donde vamos a aprender a hacer yogures de leches vegetales, eh, Vegetales.
quesitos así como para untar, como si fueran un untable, unas hormas, un petit suisse, que es eso que les dan a los niños, que tiene un montón de azúcar. Bueno, eso lo vamos a aprender a hacer. Y después, ahora justamente que empieza la estación de otoño, probablemente en unas semanas publique este proceso depurativo para hacerlo en otoño, para quienes quieran sumarse a esa propuesta de resetear y prepararse para el invierno. Y también tengo un taller ahí a la vuelta que también lo voy a publicar en estos días, que lo hice hace unos días presencial, que es un taller de bebidas probióticas y que me lo están pidiendo online, para quienes no están aquí en Uruguay. Bien. O si está en Uruguay también. Claro, si No? están en Uruguay, Sí. no. Sí, 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 obvio. Eso sería online. Sí, si están en Uruguay y no se quieren Está. mover de su casa, Ahí va. también. Desde la comodidad de su casa hace el taller y aprende a hacer kombucha, que es tan rica. Kombucha, kefir, todas, ¿no? Ese tipo de Sí, sí, bebidas. hacemos kombucha, hacemos kefir, hacemos tepache, que es una bebida que se hace con la piel de la ananá, de la piña. Ah, sí. Y Todo eso hacemos, le queda riquísimo a Lili, riquísimo le queda. Yo, a ver si lo hago, me queda horrible, pero nunca experimenté. Pero yo sí, de última le pido a Lili, que la tengo cerca. y, y bueno, y hacemos eso, bebidas, que es una aproximación bastante sencilla y fácil para empezar a incursionar en los fermentos, ¿no? Para empezar a incursionar en introducir este tipo de cosas en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Así que está bueno. Buenísimo. Sí. Lili, y si, no sé si está disponible, pero por las dudas te lo consulto. O igual, quien quiera consultar a Lili también le puede escribir directo. Pero por ejemplo, si hay alguien que está ahí en ese proceso de transición o quiere aprender algo más o quiere más un acompañamiento más individualizado, también vos, o sea, tenés disponible eso, ¿no? Sí, sí, para las personas que quieran hacer cambio de hábitos y cambios de alimentación hacia una alimentación más consciente, ya sea vegana, vegetariana, Sí. sí, se hago esos acompañamientos para facilitarles un poco, ¿no? Porque a veces como que hay tanta información que cuando uno dice, bueno, voy a dejar de consumir lácteos y de consumir carne y te encuentras con que hay un montón de cosas y no sabes por dónde empezar. Sí, Entonces, sí. desde como de la experiencia que tengo yo de haber hecho esa transición y de acompañar a algunas personas, hay como herramientas para facilitar un poco ese tipo de cambios, de transición. Sí, sí, porque es bien interesante ahí saber que hay alguien que ya tiene sintetizada también la información, ¿no? En este proceso de cambio, de sanación, en relación a la alimentación y demás, eh, es un poco difícil. Yo no, cuando dejas de comer carne, por ejemplo, no carne de vacuna o las carnes, digamos, en general, y decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y la clásica que muchas veces te dicen, ¿cómo vas a dejar de comer carne? Que la carne, no sé qué, bueno, pero si después es muy difícil encontrar, o si vas sola o solo, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿cómo es que me nutro con esto? No es que suplante, porque tampoco es, no sé, pero ¿cómo es que fortalezco mi alimentación al haber cambiado igual, ¿no? Que a veces es más nutritiva la nueva alimentación que generás, pero bueno, también es un tema de aprendizaje, ¿no? Sí, y también de involucrarse un poco más también con esto del alimento, ¿no? Porque en definitiva, cuando haces estos tipos de cambios, vas a tener que cocinarte. O sea, vas a tener que empezar a tener eso, ¿no? Como una relación más directa con el alimento y empezar a hacerte cargo un poco de eso, de ser un poco más soberano en cuanto a tu alimentación. Y eso está bueno, porque te conecta ahí con el alimento y con la energía que tiene el alimento. Así que sí.
Claro, porque cuando uno hace esos cambios se enfrenta como a todas esas dudas de, bueno, ¿y ahora qué como? ¿Y cómo lo preparo? ¿Y esto cómo se come? Voy y me compro un tofu y me lo como así y me parece horrible, porque el tofu así solo no es muy rico. O sea, necesitas ciertas cositas para que sea gustoso, rico. Entonces, Sí, sí, clarito, sí. Sí, muchas veces pasa eso. Decís, bueno, voy a probar esto porque... Ay, no. no, Yo que soy... y pasa mucho, o por lo menos yo noto mucho que bueno, que por ahí hay restaurantes que tienen opciones vegetarianas o veganas, sobre todo las veganas, y que quizás no se asesoraron adecuadamente. No digo los restaurantes que son veganos, veganos, sino restaurantes que No, tienen claro. opciones. Sí, Y lo vas a comer y por ahí lo come alguien que no es vegano y lo come y dice, está horrible claro. esto. Entonces Sí, la comida vegana tiene mala fama por culpa de los restaurantes que tienen opciones veganas y no las hacen bien. Porque la claro. comida Sí, 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 vegana son como... es increíble. O sea, si se hace bien es increíble, es súper rica, es como... recuerdo que alguna vez una persona me dijo, pero ¿por qué te limitas con tu alimento? Para nada, no me estoy limitando, estoy comiendo muchísima más variedad de cosas que antes de llevar este tipo de alimentación, Claro, porque empiezas a claro. comer una variedad enorme de cosas y de una forma, de otra forma, como que se te despierta la creatividad, empiezas como a explorar, experimentar y a hacer un montón de mezclas y cosas que está súper lindo y súper interesante. Claro. Sí, sí. Bueno, hay que animarse ahí. El que esté latiéndole se conecta con Lili. Te pueden conectar, entonces, si está el taller de, ¿cómo era? El, el, Experimento. el taller de alternativas a los lácteos, que Ah, eso, los es un lácteos. exploratorio de 2 días. Próximamente un taller de bebidas fermentadas online, Ese. porque bueno, ya lo tengo presencial, ahora quiero hacer un online. Y seguramente el proceso depurativo grupal, que eso está bueno, porque Sí, el acompañamiento de la tribu siempre es como te tira para sí, sí. adelante. No es lo Sí, mismo que no se te hacía deja tú caer, sola. si no No, caes. no te deja caer. Si no, Dale. solo caes. Porque es desafiante, Sí, ¿no? es Como buen desafiante. proceso de sanación te desafía. Entonces, estar con otros ahí y decir, che, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Sí, sí. Y de nada, me está costando, no llego. Sí, llegamos, vamos. ¿Cómo vas? ¿Te tomaste juguito verde? ¿Y qué vos qué hiciste? ¿Juguito verde, la sopa cruda, la no sé qué? Ay, no sé cómo se hace esto. Imagínense que yo, que con la cocina mucho no, o sea, con la... Igual esto es eso, es toda una experiencia de aprendizaje que está buena transitarla, además de sanación, es también de gran aprendizaje en todo eso, en todos los sentidos. Bueno, así que eso, Lili, si quieren, ya sea, bueno, para ahora, para estos talleres, o para todas las propuestas que también más va generando durante el año, ahora, bueno, lo que tenés ahora, acá dice, estoy en Venezuela y quiero participar, ¿cómo hago? Dice Carlenet, y Carlenet te pregunta eso, estoy en Venezuela y quiero participar. Sí, me mande un mensaje directo a mi Instagram, que es el taller ¿Ah? de alternativas a los lácteos, que es el que tengo en el momento, y todas las opciones que va a haber más adelante. Empiece a seguirme y ahí va a encontrar como toda la información que está ahí en Excelente, mi red, en mi perfil. muy bien. Saludos desde Perú, miles de bendiciones, dice Conexión Chocolatería. Gracias. Bueno, así que eso, Lili. Bueno, nada, creo que igual es, sí, yo, dice ahí. Está. Eh, ahí le mandás un Carlenet, le mandás un mensajito a Lili, un mensaje directo. Ahí va. Salud. Y genial. Genial. Y bueno, y todo aquel que así sienta y quiera, bueno, eso, te escribe Lili para saber
cuáles son las posibilidades para ahora o para después, o bueno, si quieren, yo que sé, un acompañamiento más personalizado que siempre viene bien también, ¿no? Si Sí. estás y bueno, para mí la verdad que es un placer haberte tenido acá, me encanta, además yo siempre digo que aprendo cosas con Lili que nunca se me hubieran imaginado en relación a los alimentos, porque bueno, ¿eh? Y bueno, que además tenés nada, una gran sabiduría y un amor, sé que un amor profundo a esto que haces y una gran vocación también, así que bueno, para mí es un honor tenerte acá, me encanta compartir además, y que bueno, y que más gente además se pueda conectar también con su sanación en todos sus planos, ¿no? Sí, 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 sí. La sanación está disponible siempre, es como tomarla, tomar la Tal oportunidad. cual, Sí. tal Así que cual. bueno, no, Nati, para mí, nada, siempre un placer conversar contigo, agradecerte ahí por la invitación y nada, lindo, lindo, lindo vernos por acá, en otros Listo. espacios. Muy bien. Bueno, y para quienes, eso me olvidaba, está abierta para quienes quieran participar o si quieren información del taller que voy a estar dando con Romina a partir de la semana que viene, que es de la luna planetaria del perro, donde vamos a trabajar durante un mes en 4 encuentros, son 4 encuentros, uno por semana, pero después va a ser todo un mes de acompañamiento de la luna planetaria, que es la luna de manifestación del perro desde el sincronario maya, ¿no? ¿Cómo es esto de la manifestación? ¿Qué miramos? ¿Cómo nos conectamos? Bueno, diferentes cosas, así que si andan por ahí con interés de trabajar en ese aspecto de nuestra vida, bienvenidos y bienvenidas sean. Y bueno, Lili, para mí, feliz de la vida de tenerte acá. Ya volveremos a hacer algún otro vivo Seguro. del tema este que nos compete, que bueno, que siempre es un tema interesante y que sí, tenemos mucho para aprender aún. Así que bueno, Sí, sí, gracias, gracias, gracias por sumarse. hay mucho para desaprender y mucho para aprender también. Y bueno, Tal cual. quería decir que el perro se manifestó. Ay, sí, sí, tal cual, siempre, Divino. siempre. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, besos, abrazos y muchas Besos, gracias a Bella, todas y a gracias. todos. Cuídate. Chau, Chao, chao. chau.